Hola chicos, buenas tardes. Bien, vamos a ver este video cortito o lo más cortito que se pueda. Cómo resolver sistemas de vectores. Aquí tenemos tres vectores concurrentes porque todos parten del mismo punto, que es el origen de estos ejes cartesianos, de este plano cartesiano. Pero no necesariamente van a estar así. Es decir, los vectores pueden estar colocados en cualquier otra parte. Entonces los explico en un momento más. Bien, tenemos tres vectores. Tenemos el vector A de 7 newtons con un ángulo de 15 grados con respecto al semieje negativo de las X. Tenemos el vector B de 10 newtons con un ángulo de 50 grados medido a partir del semieje positivo de las X, pero a favor de las manecillas del reloj. Y finalmente tenemos el vector C de 12 newtons con un ángulo de 20 grados medido a partir del semieje positivo de las Y. Entonces, vamos a ver cómo trabajar con esto. Primero, si trabajo yo con los argumentos, tengo que entonces calcularlos. Empiezo con el argumento de A. Si tengo 15 grados medidos del semieje negativo de las X, ¿sí? En este sentido, quiere decir que mi argumento va a ser 180 grados menos 15 grados que tengo aquí. Por lo tanto, mi argumento es de 165 grados, como se muestra aquí en rojo. En el caso del vector B, tenemos 50 grados aquí. Si nos damos cuenta, todas las circunferencias son 360. Entonces, el argumento sería 360 menos 50, 310 grados. Finalmente, en el vector C, tenemos un ángulo de 20 grados, pero medido a partir del eje Y positivo. Entonces yo sé que entre el eje X y el eje Y positivos hay 90 grados. Si a 90 grados le quito estos 20, me quedan 70 grados, que viene a ser el argumento de mi vector. Ahora, puedo utilizar este ángulo de 15 y este ángulo de 50, porque están medidos a partir del eje X. El que no puedo usar es el de 20, porque está medido a partir del eje Y. Entonces aquí sí forzosamente tengo que sacar el ángulo medido con X. Vamos a ver el registro en una tabla. Aquí está. Tenemos el ángulo A con un módulo de 7 newtons, el B con un módulo de 10 y el C con un módulo de 12. Y ahora vamos a los ángulos. 15 grados. Yo no estoy utilizando el argumento. Esto quiere decir que yo voy a hacer las operaciones y voy a poner los signos de forma manual. Si yo utilizara 165 grados aquí, entonces los signos me los daría directamente la operación que yo realizo con la calculadora. ¿Okay? Entonces, 15 grados porque sí lo puedo usar. 50 grados porque también puedo usar este. Y si se fijan, aquí uso 70 grados. ¿Por qué 70? Porque este es el ángulo medido a partir del eje X. ¿Sí? No puedo usar el de 20. ¿Vale? Bien. Ahora, la explicación de los ángulos, pues aquí están. ¿Sí? De los argumentos, aquí la van a ver. En A, en B y en C, qué operaciones se hicieron para encontrar los argumentos. Ahora, mi recomendación, chicos, a la hora de resolver un problema de vectores es que ustedes lo hagan en forma de una tabla como la que les estoy mostrando, donde les pongo en la primera columna el vector A, B, C, segunda columna el módulo, es decir, el valor que tiene ese vector. Si se fijan, no le estoy poniendo las unidades, al final las voy a poner en el resultado, pero aquí les pongo el módulo. Luego el ángulo alfa, este es el ángulo medido con respecto al eje X. Puede o no ser el argumento, pero siempre será un ángulo medido a partir del eje de las X. ¿Vale? Luego el coseno de alfa, el seno de alfa, aquí los registro. Y finalmente los valores de el componente en X del vector y el componente en Y del vector. Entonces lo único que yo estoy haciendo para encontrar estos resultados es multiplicar 7 por el coseno de 15, que es esto de aquí, y me tiene que dar esto de aquí. Ahora, yo estoy aquí recortando una cantidad de posiciones decimales, ¿sí? Solamente para mostrar el coseno y el seno. En realidad este resultado me da de la operación de todas las posiciones decimales del coseno multiplicados por este 7. Este resultado es todas las posiciones
del seno del ángulo multiplicados por 7. ¿Sí? Entonces, 7 por el coseno de 15 me da esto, 7 por el seno de 15 me da esto, pero si nos fijamos, coseno y seno están positivos, porque estoy utilizando un ángulo de 15, cuando en realidad el argumento es de 165, entonces tengo que fijarme en los signos. Yo sé que en este cuadrante debo tener menos en las X, más en las Y. Entonces, yo simplemente le pongo menos en las X y dejo las Y positivas. ¿Ok? Bien. Paso con el siguiente de los vectores. Con el B, la mecánica es la misma, 10 por el coseno del ángulo, 10 por el seno del ángulo, y aquí si se fijan está negativo en el eje Y. ¿Por qué está negativo? Porque si nos fijamos, este vector B está en el cuadrante 4. Las X son positivas, pero las Y son negativas. Como yo estoy utilizando un ángulo medido a partir del eje de las X, pero que no es el argumento, tengo que poner el signo manualmente. En las Y tiene que ir negativo. Finalmente, si nos fijamos, el vector C va a ser positivo porque está en el primer cuadrante. Pero aquí no importa tanto, porque en este caso el ángulo medido con el eje X y el argumento son lo mismo. Entonces, 12 por coseno de 70 y 12 por seno de 70 me dan estos valores. ¿Qué sigue? Pues tengo que sumar esto, respetando los signos. Entonces es menos 6.76 más 6.42 más 4.1042. Y me da este resultado. Lo mismo en las Y, 1.8117 menos 7.6604 más 11.2763. Y me da este resultado en las Y. ¿Qué sigue? Encontrar el vector resultante. Voy a elevar este al cuadrado y voy a elevar este al cuadrado. ¿Sí? Y aquí los tienen. Los sumo ya elevados al cuadrado y saco raíz cuadrada. Teorema de Pitágoras. Y esto me da un valor de 6.6088 newtons. Este es el valor del vector resultante. ¿Sí? Es el valor de la suma de los vectores. ¿Va? ¿Qué sigue? Bueno, tengo que sacar ahora el ángulo. Voy a reducir aquí un poquito la pantalla para verlo. ¿Sí? Y lo que hago es dibujar un gráfico simplemente para saber dónde está ubicado el vector. Tengo más y tengo más. Y el único de los cuadrantes que es más en X y más en Y es el primero. Entonces el vector va a caer aquí. ¿Sí? Aquí dibujo el vector que tiene un valor de 6.6088 newtons. ¿Sí? Pero ahora tengo que sacar el ángulo alfa. Este ángulo alfa corresponde con el argumento, solo en este cuadrante 1. Y lo encuentro con la tangente. ¿Sí? La tangente es la suma de Y entre la suma de X, siempre respetando los signos. En este caso ambos positivos, no hay problema. Me da este resultado que tenemos aquí. Entonces esta es la tangente del ángulo alfa. Para encontrar el ángulo alfa, en mi calculadora yo utilizo una función que se llama tangente a la menos 1. Cuando ustedes trabajen con la calculadora se lo van a encontrar con la tecla Shift y la tecla tangente. Shift primero y luego tangente va a mostrarles tangente a la menos 1. Entonces, tangente a la menos 1 de este valor, ¿sí? O de la división que tenemos aquí, ¿sí? Me da un ángulo de 55.21196 grados. Entonces, ¿sí? Ese es el valor del ángulo alfa. Y ya encontramos el argumento. ¿Vale? Así es como se resuelven. Vamos con otro ejemplo. Igual, mismo procedimiento. Ya no les voy a explicar tanto. Son mismos tres vectores, A, B y C. ¿Sí? Saco los argumentos. Aquí explico cómo salen los argumentos. En A 180 grados de aquí hasta aquí más 30 son 210. En B son 90, 180, 270 más 20, 290. Y en C tengo 25 grados aquí, entonces 360 menos 25 me da 335 grados. ¿Sí? Aquí los marqué. Ahora sí voy a usar los argumentos. ¿Sí?
Si yo utilizo este 25 y este 30, no pasa nada. Simplemente tengo que fijarme qué signos le voy a poner. Signos le voy a poner, porque las operaciones no me lo van a dar. Este 20 ya sabemos que no lo puedo usar. Tendría que usar un ángulo de 70, que sería de aquí a aquí, ¿sí? Para poderlo referenciar con el eje X. Pero en este caso, lo que voy a hacer es usar el argumento para que el propio argumento me dé los signos desde el principio de las operaciones de senos y cosenos. Aquí están los módulos de A, B y C, ¿sí? Aquí están los ángulos, que son los argumentos, y si se fijan, aquí me está dando negativo, negativo, y es correcto, negativo, negativo, ¿sí? Y esto me lo da directamente el coseno de 210 grados. Me da negativo y me da negativo. Luego, positivo y negativo, el B. Positivo en las X, negativo en las Y. Es correcto, ¿sí? Totalmente correcto. Permítanme un segundo. Ya regresé. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ahora lo que sigue es ver el vector C. Y en el vector C tenemos que se encuentra también en el cuarto cuadrante, es decir, positivo en las X, negativo en las Y. Y el coseno de 335 es positivo, pero el seno de 335 es negativo, lo cual es correcto. Entonces yo ya sé los signos que van a salirme acá, son estos mismos signos. 200 por esto me da esto, 200 por este me da este, y si se fijan, negativo, negativo, porque ya son negativos desde el principio. 270 por coseno, 270 por seno, me van a dar positivo, negativo, y aquí también positivo, negativo, ¿correcto? Entonces lo que hago es la suma, menos 173 con su fracción, más 92 con su fracción, más 190 con su fracción, me da este valor. En este caso todos son negativos, bueno, pues se suman todos y se le pone el signo negativo, y me da 442. Teorema de Pitágoras, elevo este al cuadrado, y si se fijan aquí pongo el más porque este siempre va a ser más, y entre paréntesis pongo el menos 442.4668 para elevarlo al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo elevo un número negativo al cuadrado me va a dar positivo. Entonces ya los puedo sumar, ¿vale? Esto que no se les olvide, más y entre paréntesis el menos. No le vayan a poner aquí un menos y esto al cuadrado, porque entonces se están equivocando en la operación y ya no es la suma de los cuadrados, sería la resta de los cuadrados. Y si en un momento dado esto aquí adentro te da negativo, pues no se puede resolver, es un número imaginario porque no hay raíces de números negativos, ¿vale? Entonces es más y entre paréntesis el menos que se eleva al cuadrado, y que cuando tú lo elevas al cuadrado te va a quedar positivo, y entonces el resultado lo sumas con el cuadrado de este otro, ¿vale? Hecha esa operación me da un vector resultante o suma de vectores de 455.8064 newtons, ¿sí? En estos dos ejemplos han salido newtons. ¿Por qué? Bueno, porque son fuerzas, son ejemplos de fuerzas. Si fueran distancias serían metros. Entonces no se preocupen mucho ahorita de la unidad, ya nos ocuparemos de ella cuando veamos esos fenómenos más detenidamente. Pasamos entonces a calcular el ángulo, ¿sí? Si nos fijamos, positivo, negativo, y el único cuadrante positivo negativo es el cuarto, positivo en las X, negativo en las Y. Entonces quiere decir que mi vector resultante está en el cuadrante 4, ¿sí? Simplemente por ver estos signos, positivo y negativo, ¿sí? Solamente con eso yo sé que está en el cuadrante 4. Ahora sí, tangente de menos 442, que es la suma de Y, entre 109, que es la suma de X, ¿sí? Respetando el signo, me da menos 4.0421. El ángulo teta, y si se fijan yo aquí no le puse alfa, alfa lo reservo para el argumento. El ángulo teta, que es este ángulo que estoy marcando aquí, porque con esta fórmula siempre vamos a encontrar el ángulo a partir del eje X y hacia el vector, ¿sí? Pero no es el argumento, siempre es el ángulo más corto el que encontramos,
¿sí? Entonces en este caso este es el ángulo que estamos encontrando con esta operación de aquí. Entonces tangente a la menos 1 de menos 4.0421 me da un ángulo de menos 76.1042 grados. ¿Qué significa este menos en este ángulo? Significa que el ángulo se está midiendo a favor de las manecillas del reloj. Fíjate bien, a favor. ¿Sí? Eso es lo que significa el ángulo negativo, nada más. ¿Sí? Que se está midiendo de aquí para acá. ¿Sí? Si hubiese salido positivo, el ángulo se estaría midiendo de aquí para acá, en contra de las manecillas del reloj. Entonces recuerda esto, es importante. Los ángulos los medimos de forma positiva cuando van en contra de las manecillas del reloj, o del movimiento de las manecillas del reloj, mejor dicho. Y son negativos los ángulos cuando los medimos a favor del movimiento de las manecillas del reloj. ¿Okay? Entonces, menos 76 quiere decir que este ángulo θ es de 76.1042 grados. Como yo necesito el argumento, pues a 360 le quito estos 76.1042 y me queda un argumento alfa, ahora sí, alfa de 283.8958 grados. ¿Vale? Muy bien. Pasamos a un último ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos 4 vectores, ¿sí? F1, F2, F3 y F4, ¿sí? Entonces, vamos a trabajarlos en este orden, de aquí para acá. Y de aquí para acá yo tengo F1, F2, F1, F2, F4, aquí está, y F3 y F3, ¿vale? En un orden específico de trabajo. Tú pudiste haber puesto F3 y F4, no pasa nada, nada más que hay que poner los datos correctos. Veamos. F1, un módulo valor de 8, el 2 de 6, el 4 de 5 y el 3 de 3. Aquí están. ¿Qué ángulos? Bueno, pues si te fijas, el primero de los vectores está sobre el eje de las X, sobre el semieje positivo de las X. ¿Qué ángulo tengo aquí? 0 grados. O 360 si quieres. Pero 0 grados es lo correcto. El vector 2 tiene un ángulo de 40 grados. Y aquí está. Resulta que es su argumento, entonces pues, está bien. El vector 3 está exactamente sobre el semieje positivo de las Y. Eso quiere decir que se encuentra a 90 grados del semieje positivo de las X. Por lo tanto, su argumento en este caso es de 90 grados. ¿Sale? Y F3, que está acá, ¿sí? Tiene un ángulo de 30 grados medido a partir del semieje negativo de las X, pero va en contra de las manecillas del reloj, pero está medido a partir del semieje negativo. Estos 30 no son el argumento. El argumento se mide desde aquí hasta acá, como está en el color verde, bueno, desde aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, puedo usar este 30 y yo tengo que fijarme en los signos, que aquí serían menos menos, o puedo usar 210 y entonces ya no me fijo en los signos, ¿sale? Yo voy a usar 30 otra vez, en lugar del argumento voy a usar el ángulo que está aquí, ¿sí? Y aquí están las operaciones, ya no las explico, simplemente noten que el coseno de 0 vale 1 y el seno de 0 vale 0, y a 90 grados el coseno vale 0 y el seno vale 1. ¿Sí? Por lo tanto, este vector todo se va a encontrar sobre las X, es decir, no tiene componente en Y. Y este vector 4 se va a encontrar todo en el eje de las Y porque en X no tiene nada. Las mismas operaciones dan el resultado. ¿Vale? Encontramos las sumas. Estas sumas nos dan positivas y positiva en X y positiva en Y. Y encontramos la resultante. ¿Sí? ¿Qué significa que sea positiva en X y positiva en Y? Que el vector resultante está en el primer cuadrante de nuestro plano cartesiano. Por lo tanto, ¿sí? Al encontrarse aquí, y si yo calculo el ángulo alfa, que yo lo reservo para el argumento, pues resulta que este ángulo que yo calculo es directamente el argumento. Recuérdalo, solo en este primer cuadrante, ¿sí? El resultado de esta operación para encontrar el ángulo coincide con el argumento. En este cuadrante ya no, en este cuadrante ya no y en este cuadrante ya no. ¿Vale? Entonces,
así es como resolvemos estos problemas. Nuevamente te repito, te recomiendo el uso de una tabla para que sea más fácil llevar el control de las operaciones, ¿sí? Y que no te pierdas en tantas operaciones de cosenos, senos y cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, se resuelven estos tres, pero hay algunas cosas que debemos de revisar, ¿sí? Déjenme muevo aquí y déjenme decirles. Por ejemplo, puedo tener aquí ejes cartesianos, ya sabemos que aquí va el eje de las X y aquí el eje de las Y. Pero me pueden poner un vector así, con un ángulo alfa. Me pueden poner un vector aquí, que no se tocan y no están partiendo de aquí. No importa, se trabajan igual, cada uno se descompone, ¿sí? En X, y al final se hace la suma de las X, la suma de las Y. No importa que no partan del mismo lugar. Si acá tienes otro vector y te dicen, aquí está este ángulo, ¿sí? Vamos a ponerle beta, ¿sí? Pues entonces tú vas a tener que encontrar ya sea el argumento de este vector o el ángulo referenciado con el eje X. ¿Cómo le haces? Bueno, vamos a ver esta parte de aquí, ¿sí? Déjenme nada más luego. Y aquí está el ángulo, ¿sí? Entonces, yo coloco el origen de mi eje cartesiano aquí, ¿sí? Aquí lo coloco y obviamente yo sé, yo sé que de aquí a aquí tengo 180 grados, ¿sí? Sé que de aquí hasta acá tengo 270 grados, ¿sí? Y de aquí puedo encontrar el ángulo referenciado. Puedo hacer 90 grados menos beta en amarillo, ¿sí? Que sería este ángulo que estamos aquí. El argumento, fíjate bien, sería 270 grados menos beta. Aquí mi argumento alfa sería igual a 270 grados menos beta, ¿sí? Y de esa manera yo encuentro el ángulo con respecto al eje X. Entonces, el que te den los vectores que no sean concurrentes, es decir, que no partan del mismo lugar, no hay ningún problema. Tú lo que vas a hacer es correr tus ejes cartesianos, ¿sí? Tus ejes cartesianos, y los vas a colocar en la cola de cada vector. Y entonces solucionas. Caray, no le atino. Ahí está. ¿Sí? Si tú colocas aquí tus ejes cartesianos, entonces tú ya puedes hacer estas operaciones, como el ejemplo de este de aquí. ¿Sale? Entonces, no importa que los vectores no estén concurrentes. ¿Vale? Esa es una de las cosas que me interesa mucho que ustedes vean. Otra cosa, ¿cómo voy a encontrar el argumento a partir del valor que me sale de tangente a la menos 1? Te lo pongo. X, Y. Aquí, el ángulo que encuentras en este de aquí, ¿sí? El ángulo calculado es exactamente igual al argumento. Entonces te lo voy a poner con ejemplo. El ángulo calculado lo voy a llamar teta y teta es igual a alfa, ¿sí? Donde teta es el
es el ángulo calculado y alfa es el argumento. ¿Sí? En el segundo cuadrante vas a encontrar que el ángulo teta va a estar acá. ¿Sí? Entonces, te lo pongo como ejemplo aquí. El ángulo que calculas es este. Ay, qué cosa tan horrible. Vamos a cambiar esto. Este es el ángulo teta que tú calculas. ¿Sí? Entonces, en este segundo cuadrante, ¿sí?, vamos a tener 180 grados menos teta. Entonces, alfa es igual a 180 grados menos teta. ¿Sí? Tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, el ángulo teta que tú calculas es este. Entonces, alfa va a ser igual a 180 grados más teta. ¿Sí? El argumento es 180 grados más el valor de teta. Si nos damos cuenta, 180 de aquí a acá más el valor de teta. Y finalmente, si tu vector resultante está en el cuarto cuadrante, el ángulo teta que estás calculando es este de aquí. ¿Cuánto va a valer entonces el ángulo alfa o el argumento? Tu argumento va a ser 360 grados menos teta, porque de aquí hasta acá tengo 360 y si le quito teta tengo mi argumento. Esto es para calcular los argumentos. El único cuadrante donde el ángulo calculado y el argumento coinciden es el primer cuadrante. Recuerda, cuadrante 1, 2, 3, cuadrante 4, ¿sale? Entonces, esa es la manera en cómo vamos a calcular nuestro ángulo alfa de argumento a partir del ángulo calculado que nosotros obtenemos de esta operación de tangente de alfa. ¿Sí? Bueno, aquí le puse alfa porque realmente coincide. Si te fijas en el ejemplo 2, no dice alfa, dice teta. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de este ángulo. ¿Okay? Entonces tengo que calcular alfa, que es el argumento. Y en el caso del primer ejemplo también cae en el primer cuadrante, entonces alfa viene siendo el mismo argumento. ¿Okay? Entonces espero que te sirva. Si tienes dudas, pues ya sabes, inmediatamente el Messenger. Y bueno, los estaré viendo próximamente. Hasta luego, chicos.